un gobernador en funciones, acusado formalmente por Estados Unidos de haber llegado al poder con el apoyo de un cártel. Un país, México, que se niega a entregarlo y exige pruebas. Dos de los periodistas más conocidos del país que aseguran que el ejército lo esconde. Y un gobierno que lo desmiente todo con comunicados firmados por 5 instituciones. En medio de ese fuego cruzado hay una sola pregunta, tan simple que resulta incómoda. ¿Dónde está Rubén Rocha Moya y quién lo está protegiendo? Durante semanas, el gobernador con licencia de Sinaloa no apareció en público. Ni una foto, ni un acto, ni una declaración presencial, cuando antes publicabas hasta fotos con su familia. Y mientras él permanecía invisible, a su alrededor se armó una de las tormentas políticas más delicadas del momento en México. Porque lo que está en juego no es solo el paradero de un hombre. Es la pregunta de si el propio Estado mexicano está protegiendo a alguien que otro país acusa de narcotraficante. Hoy vamos a ordenar este caso pieza por pieza, con lo que dice cada parte, sin poner palabras en boca de nadie, para que tú saques tus propias conclusiones. Y ese es justo el trabajo de este canal. Aquí no te vendemos una versión, te ponemos todas las versiones sobre la mesa con su fuente y señalamos lo que falta por aclarar. Si es la forma de entender las noticias que buscas, suscríbete, porque este caso tiene tantas capas que conviene seguirlo de cerca. Vamos al principio. Empecemos por quién es y qué se le acusa con precisión. Rubén Rocha Moya es el gobernador de Sinaloa del partido Morena, actualmente con licencia del CAR, un político veterano de 77 años. Y el terremoto empezó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa en una acusación presentada ante una corte de Nueva York. ¿De qué lo acusa Estados Unidos según ese expediente? Conviene decirlo con cuidado, porque son señalamientos de fiscales, no hechos probados ante un juez. La acusación sostiene que Rocha Moya habría llegado a la gubernatura en 2021 con el apoyo de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa formada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según el relato del Departamento de Justicia, ese grupo criminal le habría dado dinero y habría amenazado e incluso secuestrado a candidatos rivales para allanarle el camino. Y a cambio, ya en el poder, él habría protegido las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Los cargos que menciona el expediente son de una gravedad enorme: conspiración para traficar drogas, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional, con penas que en Estados Unidos van de 50 años de prisión a cadena perpetua. Esa es la acusación, y frente a ella es justo poner de inmediato la otra versión, porque este canal no condena a nadie por adelantado. Rubén Rocha Moya ha rechazado categóricamente las acusaciones. Sostiene que son falsas. Ha dicho que se trata de ataques mediáticos y ha llegado a atribuirlos a lo que él llama la ultraderecha. Es más, el 1 de mayo de 2026 tomó una decisión que conviene subrayar. Solicitó licencia al cargo de gobernador de forma voluntaria. ¿Por qué importa eso? Porque, según explicó él mismo, al separarse del cargo renunciaba al fuero constitucional que lo protegía, para que, en sus palabras, se le pudiera investigar con toda amplitud y sin cortapisas. Su argumento es el de alguien que dice tener la conciencia tranquila y querer demostrarlo. Esa es su defensa y la registramos con el mismo peso que la acusación. Y aquí aparece la postura del gobierno mexicano, que es una tercera pieza clave, porque México, hasta ahora, no ha entregado a Rocha Moya a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han sostenido una línea clara, que Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes y que sin esas pruebas no se puede proceder judicialmente ni ejecutar una extradición. De hecho, la Fiscalía General de la República rechazó inicialmente ejecutar la entrega, argumentando que Washington no entregó documentación suficiente. El gobierno mexicano sí tomó una medida.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias de Rocha y de otros señalados. Pero, y esto es importante, la propia unidad aclaró que ese bloqueo fue preventivo porque los bancos emitieron alertas y que no prueba culpabilidad alguna. Detengámonos aquí un segundo, porque es la base para entender todo lo que viene. Tenemos 3 posiciones sobre la mesa. Estados Unidos, que acusa con un relato detallado. Rocha Moya, que se declara inocente y víctima de una persecución. Y el gobierno de México, que dice que sin pruebas no actúa. 3 versiones. Y en el choque entre esas 3 versiones es donde nace el verdadero misterio de este caso. Si me acompañas hasta el final, vas a entender por qué este asunto se volvió tan explosivo esta misma semana. Y por qué la pregunta de ¿dónde está este hombre? Terminó enfrentando al gobierno con 2 de los periodistas más reconocidos de México. Suscríbete para no perderte esa parte, porque es donde todo se complica. Seguimos, porque el punto que encendió todo fue el paradero. Después de ir a declarar a la fiscalía en Culiacán, el 26 de mayo, Rocha Moya desapareció de la vida pública. Semanas sin verlo. Y en el vacío empezaron las preguntas. ¿Dónde está el gobernador con licencia? El gobierno respondió con una versión. La presidenta Sheinbaum afirmó que estaba localizable en Sinaloa, en su casa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que si tenía alguna protección era de la policía estatal, no del gobierno federal. Y el propio Rocha salió a redes sociales a decir una frase muy concreta, que desde el 1 de mayo había permanecido sin moverse en su domicilio de Culiacán y que no lo protegía ni resguardaba ninguna corporación federal. Esa es la versión oficial. Pero esta semana, 2 columnistas de peso presentaron una versión muy distinta. Y aquí es donde conviene ser escrupulosos y decir exactamente quién dijo qué. El periodista Raimundo Riva Palacio, en su columna del diario El Financiero, escribió que, según información que le habría llegado desde la Secretaría de la Defensa, Rocha Moya no estaría simplemente en su casa, sino resguardado por el ejército dentro de instalaciones militares en Sinaloa. Por su parte, Carlos Loret de Mola, en su columna de El Universal, fue más allá. Escribió que, según sus fuentes, un lunes fuerzas federales habrían acudido al lugar donde el gobernador se ocultaba para cambiarlo de sitio, ante la información de que Estados Unidos, presuntamente, preparaba un operativo para llevárselo. Ambos periodistas dicen sostener sus versiones en sus fuentes de información. Conviene subrayarlo con todas las letras. Eso es lo que afirman 2 columnistas, citando fuentes que no son públicas. No es un hecho comprobado, es su reporte, y ellos responden por él. Lo presentamos como lo que es, una versión periodística, no una verdad establecida. ¿Y cómo respondió el gobierno? De forma contundente. El Gabinete de Seguridad emitió no 1 sino 2 comunicados. Una carta aclaratoria firmada en conjunto por 5 instituciones: la Defensa Nacional, la Marina, Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En ella negaron todo. Dijeron que ninguna institución realizó operativo alguno para mover u ocultar al gobernador, que era falso que estuviera o hubiera estado en la 9ª Zona Militar, en la 3ª Región Militar, ni en ninguna otra instalación militar del país. Y remataron con una frase que resume su postura. En el gobierno de México no se protege a nadie, y la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos ni filiaciones políticas. Así que aquí está el choque, en toda su crudeza. 2 periodistas de renombre dicen que el ejército lo esconde. 5 instituciones del Estado lo niegan por escrito. Y el propio gobernador dice que está tranquilo en su casa. ¿Quién tiene razón? Este canal no lo sabe. Y no te va a mentir diciendo que lo sabe. Lo que sí podemos hacer es señalar por qué la duda persiste. Y esa es la parte más interesante. Porque hay un detalle de fondo que alimenta las sospechas. Y lo aporta el propio Riva Palacio en su columna. Recuerda que la relación entre los militares y el poder civil en Sinaloa ha sido tensa e históricamente opaca. El columnista recordó un antecedente. Cuando el Mayo Zambada y uno de los hijos del Chapo fueron llevados a Estados Unidos en 2024,
El avión despegó de un aeródromo que estaba bajo control de la 9ª Zona Militar, la misma que ahora se menciona, y muchas preguntas sobre el papel del ejército en aquel episodio nunca se respondieron del todo. Ese historial de opacidad es el caldo de cultivo perfecto para que, cuando surge una versión como esta, mucha gente la crea. No porque esté probada, sino porque encaja en un patrón de cosas que antes no se aclararon. Y ahí es donde este caso deja de ser solo sobre un hombre y pasa a ser sobre algo más grande. Porque si las acusaciones de Estados Unidos fueran ciertas, no hablaríamos de un policía comprado ni de un alcalde de un pueblo. Hablaríamos de un gobernador, la máxima autoridad de un estado, presuntamente puesto ahí por un cártel. Sería la forma más alta de infiltración del crimen en el poder que se pueda imaginar. Y por eso el caso incomoda tanto y por eso cada versión se pelea con tanta fuerza. No es un expediente más, es una prueba de fuego sobre hasta dónde llega o no llega la relación entre el narcotráfico y la política al más alto nivel. Este es el tipo de caso que define de qué lado está un canal, del lado del ruido o del lado de los hechos. Si valoras que te expliquen un tema tan enredado sin gritar y sin tomar partido, suscríbete y compártelo. Es la mejor forma de que este tipo de periodismo llegue a más gente. Y cerremos con lo que de verdad importa, las preguntas. Porque al final, este caso se reduce a una serie de huecos que nadie ha llenado del todo. Y conviene enumerarlos con claridad, porque son legítimos, vengan del lado que vengan. Primero, si Estados Unidos tiene un expediente tan detallado, con nombres, fechas y montos, ¿por qué no ha entregado a México las pruebas que éste exige para proceder? ¿Las tiene y no las comparte? ¿O el relato es más débil de lo que parece? Segundo, si el gobierno mexicano está tan seguro de que no protege a nadie, ¿por qué la ubicación exacta del gobernador ha sido tan confusa, con versiones que ni siquiera coinciden entre la presidenta y su secretario de Seguridad sobre quién lo cuida? Tercero, ¿por qué 2 periodistas con trayectoria arriesgarían su credibilidad publicando algo así si no confiaran en sus fuentes? Y cuarto, quizá el más de fondo, ¿qué dice de un país que estas preguntas sobre un gobernador y un cártel no tengan una respuesta clara y pública? Ninguna de esas preguntas acusa a nadie. Todas son legítimas y todas siguen, hasta hoy, sin una respuesta definitiva. Ese es el estado real de las cosas, más allá de lo que cada quien quiera creer. Quiero saber tu opinión y en un caso tan delicado te pido que sea con respeto. Con la información sobre la mesa, ¿tú qué piensas? ¿Que estamos ante una persecución política sin pruebas, como sostiene el gobernador? ¿O ante un caso incómodo que el poder preferiría que no se aclarara? En los comentarios se arman los debates más interesantes de este canal y este los merece con altura. Déjame ahí abajo cómo lo ves y si este video te sirvió para entender un caso enredado con la cabeza fría, sin que nadie te dijera qué pensar, compártelo con alguien que esté cansado de las noticias que solo gritan. Suscríbete, porque este caso va a seguir dando de qué hablar y cuando haya novedades, aquí las vamos a ordenar con el mismo rigor, cada versión con su fuente y las preguntas que faltan siempre sobre la mesa. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.